Porque está el consultor y analista político Gustavo Córdoba ya en comunicación con nosotros, que acaba de sacar del horno la última encuesta. Y vamos a hablar de eso. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Chicos, buen día. ¿Cómo les va? Gran lunes. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, Gustavo, ¿crees que va a haber 3 mojones, 2 mojones electorales, paso, primarias y balotaje, estamos hablando? Y es difícil de determinar, es probable que sí. Lo que estamos viendo es que hay un escenario en el cual Alberto Fernández está bajando un par de puntos respecto a nuestra anterior medición, de estar en 40, ahora está en 38. Macri, de estar en 32, ha subido a 34, con lo cual esta idea del gobierno que viene trabajando hace mucho de la competitividad y de la paridad electoral, bueno, finalmente termina siendo una profecía autocumplida. Yo creo que más por los errores de la campaña electoral de Alberto que por las eficiencias, digamos, de la campaña de Macri. Pero está claro que La Baña todavía mantiene su caudal de 11 puntos, de que José Luis Espert también tiene una impresionante cantidad de adhesiones, con un 6%, cierra la grilla Nicolás del Caño con el 2,3%, con los que cerraríamos los que pasarían, digamos, a la elección general. Claro, que romperían el límite de 1,5, ¿no? Lo que está claro es que también Alberto Fernández ha subido mucho su imagen negativa, con lo cual podemos justificar de alguna manera esta falta de crecimiento electoral de Alberto Fernández en las peleas con los periodistas, en, por ejemplo, esta idea de tener como vocero no oficial de la campaña a Aníbal Fernández, ¿no? Con sus dichos tan polémicos. Me parece que en el fondo lo que están tallando ahora mucho son los errores y no tanto los aciertos. Del lado del gobierno me parece que es una campaña mucho más eficaz, mucho más coherente. El gobierno además tiene la enorme ayuda de los grandes medios nacionales que de alguna manera inclinan la cancha a favor de Macri, y del otro lado Alberto Fernández no logra instalarse en el centro de la escena política, ni logra tampoco que lo vean como un líder confiable para llevar los destinos del país en los próximos 4 años. Claro, en términos generales, Gustavo, da la sensación, uno observando esta cuestión simplemente, de ver por un lado una cuestión simple, ordenadita, en donde cada uno que sale a hablar más o menos dice lo mismo, y del otro lado ve como algo más artesanal, más improvisado, en donde para colmo hay algunos que asoman y juegan en contra, parece, ¿no? Bueno, claramente la falta de coherencia habla de una falta de estrategia, y no estamos viendo una campaña muy diestra, muy brillante de parte del peronismo. Además, me parece que en términos simbólicos el peronismo está obligado a girar al centro, y el votante del centro en este momento cuestiona muy fuertemente el pasado reciente del peronismo. Y me parece que allí está una de las cuestiones centrales. Del otro lado también, cada vez que Alberto Fernández tiene una pelea con un periodista, activa esa recordación de cierta intolerancia de Cristina Fernández en una parte de su mandato, sobre todo al final, y eso es lo que está explotando muy bien la campaña de Macri, más allá de intentar la de Macri soslayar la realidad económica. Claro. Cada vez que el gobierno logra que se hable de una cosa diferente a cómo está la economía argentina, el gobierno gana posición. Claro. Bueno, justamente de eso arrancábamos hablando en el programa, que las preocupaciones de los argentinos, de acuerdo justamente a tu trabajo que publicabas ayer, los 4 primeros temas de preocupación de los argentinos son económicos. Desde la inflación, el endeudamiento, el desempleo, la pobreza, son los 4 primeros que evidentemente son urgencias que tiene la gente hoy, pero que difícilmente se conecten con propuestas de los candidatos, ¿no? Aquí hay como una disociación entre lo que preocupa al electorado y la falta de propuestas de los candidatos. A ver, las campañas electorales tienen el rol de darle información al electorado más allá de la que el electorado ya tiene per se, para que pueda votar con la mayor cantidad disponible de esa información. Y evidentemente las campañas también tienen el rol de mostrar con mucha intensidad lo que opinan y piensan y las propuestas que tienen cada una de las campañas. Y aquí entra también fuertemente la idea de la característica del liderazgo que tiene cada uno de los candidatos. En el rol de Alberto Fernández quizás se lo ve un poco incómodo en su rol de candidato y más cómodo como jefe de campaña. Hoy se lo ve como mucho más jefe de campaña que como candidato, mucho más sólido en eso. En cambio, Mauricio Macri, yo creo que ya con 4 años de experiencia en el poder,
ya sabe lo que tiene que decir, sabe a quién se lo tiene que decir. El gobierno obviamente está girando a la derecha porque ha notado una fuga de sus votantes hacia José Luis Espert y Gómez Centurión. Por eso esta propuesta de resarcir económicamente a las víctimas de la subversión, por eso la idea de los cursos cívicos de gendarmería que han caído tan mal en el resto del arco ideológico, pero no en el arco ideológico que el gobierno está tratando de buscar esos votos que le permitan descontar la diferencia. Gustavo Fernanda te saluda, buen día. Hola, Fernanda. ¿Cómo están evaluando desde la consultora el corte de boleta? El informe que difundiste, el 53,2% no piensa en hacer este corte. ¿Crees que el electorado está capacitado, preparado, tiene conocimiento de cómo cortar, de qué votar? No solamente está capacitado, sino que lo viene demostrando, por ejemplo, en la última elección que tuvimos en Córdoba, el corte de boleta, por ejemplo, en Córdoba Capital fue realmente superior al 20%, si contamos todas las categorías y todas las fuerzas políticas, con lo cual te diría, encontrarnos con una respuesta de que 1 de cada 3 argentinos está dispuesto a cortar boleta, me hace pensar que en el cuarto oscuro vamos a ver un comportamiento equivalente. Quizás un poco menor a ese 30%, porque siempre el teórico es más alto que el efectivamente comprobado después en las urnas. Gustavo, buen día. Javier, te saludo. ¿Cómo andás? Hola, Javier. Te quiero preguntar esto, bueno, estos dichos desafortunadísimos de Aníbal Fernández, por ejemplo. ¿Cuánto, con respecto a Barreda, Vidal y demás, cuánto en las encuestas harían que baje un poco la cuestión a Alberto? Digo, ¿hay una relación directa? Claramente, pero además, fíjate que hay exabruptos de los dos lados. Las declaraciones de Carrió no se pueden considerar de otra manera. El tema es que la potencia de retransmisión que hay detrás de cada fuerza política es absolutamente asimétrica. Yo veo muy potente al gobierno con los medios de comunicación del país y al peronismo con muchas dificultades de instalar temas de agenda. Entonces, acá lo que importa es tratar de no equivocarse, porque el adversario lo va a utilizar de una manera despiadada y evidentemente el gobierno tiene un poquito más de fuerza que el peronismo en este momento. Gustavo, ¿cómo ves el tema o el panorama para la boleta corta de Hacemos por Córdoba en Córdoba? Es difícil, ¿no? Muy difícil, pero tampoco imposible, porque el peronismo cordobés tiene una fortaleza electoral realmente importante. Sin ir más lejos, los dos triunfos de ayer, está bien que uno en Paso, en Altagracia, pero el triunfo de Río Ceballos, arrebatándole otra municipalidad al radicalismo, me parece que no podemos subestimar el poderío territorial que tiene justamente el peronismo de Córdoba. Y creo que el objetivo de ellos debe ser concreto. Posiblemente de los 2 diputados que pongan en juego, deberían tratar de obtener al menos uno. Si obtienen los 2 sería, creo que, altamente satisfactorio, pero por cómo vienen las cosas y cómo viene el desarrollo de la campaña electoral, yo te diría que el peronismo de Córdoba puede dar una sorpresa en la elección Paso. Bien, y después hablando de las 2 fórmulas mayoritarias en Córdoba, ¿cómo las ves? ¿O tenés datos, digamos, de cómo está el electorado cordobés? Datos sueltos, pero está claro que la elección en Córdoba no va a ser la que fue hace 4 años. Mauricio Macri hace 4 sacó 40 puntos de ventaja en la primera vuelta. Es muy difícil que vuelva a reproducirse un escenario con tanta diferencia entre el primero y el segundo. Posiblemente veamos un escenario en el cual Mauricio Macri gane de manera muy clara la elección de la provincia de Córdoba, pero con una diferencia sensiblemente menor a la de hace 4 años. Posiblemente ganar por 20 puntos en primera vuelta sería más o menos lo que puede llegar a pasar. Bien. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Ha sido un placer. No, gracias a ustedes. Que tengan un gran día. Igualmente.